Mi nombre es Laura, y esta es la historia de cómo perdí a mi hijo y encontré su espíritu en un lugar que nunca esperé. La vida no siempre es justa, y las tragedias pueden destrozar a una persona. Pero nunca imaginé que mi dolor me llevaría a las profundidades del terror más insondable. Mi hijo, Marcos, era un niño lleno de vida y alegría. Tenía solo 8 años cuando desapareció. Una tarde, mientras jugaba en el parque, se esfumó sin dejar rastro. Las búsquedas se extendieron durante meses, pero nunca encontramos ni una pista. Las autoridades sugirieron que alguien lo había secuestrado, pero nunca hubo un sospechoso concreto. El dolor de perder a mi hijo fue indescriptible. Me sumergí en una espiral de desesperación y tristeza. Cada día que pasaba sin noticias de Marcos era una tortura. La esperanza de encontrarlo con vida se desvanecía lentamente, pero nunca pude aceptar su pérdida. Pasaron años y la herida nunca cicatrizó. Cada aniversario de su desaparición me aferraba a la idea de que aún podía estar vivo en algún lugar. Pero entonces, algo extraño comenzó a suceder. Cada noche, en mis sueños, veía a Marcos. Estaba en un cementerio, solo y asustado. Susurraba mi nombre, pidiéndome ayuda. Al principio, pensé que eran solo pesadillas provocadas por mi tristeza. Pero los sueños se hicieron más vívidos y constantes. Sentía que Marcos intentaba decirme algo. Fue entonces cuando decidí ir al cementerio de nuestra ciudad, un lugar antiguo y sombrío que siempre me había causado escalofríos. El cementerio estaba cubierto por una niebla densa cuando llegué. Caminé entre las lápidas, sintiendo un escalofrío en la espalda. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo me decía que debía seguir adelante. Los árboles altos y las lápidas desgastadas por el tiempo creaban un ambiente tétrico y opresivo. Mientras avanzaba, noté una pequeña figura entre las sombras. Mi corazón se aceleró al reconocer a Marcos. Estaba allí, de pie, con la misma ropa que llevaba el día que desapareció. Me acerqué lentamente, temiendo que fuera solo una ilusión. Marcos, susurré con la voz quebrada. Pero él no respondió. Solo se quedó allí, mirándome con ojos llenos de tristeza. Me acerqué más y extendí la mano para tocarlo, pero él retrocedió. ¿Qué quieres?, pregunté, aunque sabía que no obtendría respuesta. De repente, la figura de Marcos comenzó a desvanecerse y un profundo sentimiento de desesperación se apoderó de mí. Las siguientes noches fueron iguales. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Marcos en el cementerio, esperando, pero nunca decía una palabra. Su presencia me atormentaba y decidí investigar más sobre el lugar. Descubrí que había sido un cementerio desde el siglo XIX y que muchas de las tumbas no estaban registradas. Una noche, armada con una linterna y una determinación férrea, regresé al cementerio. Esta vez, me adentré más, buscando cualquier señal que pudiera explicarme por qué Marcos estaba allí. Mientras caminaba, escuché susurros a mi alrededor, como si las almas de los muertos intentaran comunicarse conmigo. El aire se sentía denso y frío. De repente, vi una luz tenue cerca de una antigua cripta. Me acerqué y encontré una lápida desgastada con un nombre que no reconocí. La sensación de que alguien me observaba era abrumadora. Sentí una mano fría en mi hombro y me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la presencia de Marcos era palpable. Mientras investigaba la cripta, descubrí un viejo diario. Pertenecía a una mujer llamada Ana, que había perdido a su hijo en circunstancias misteriosas hace muchos años. Las palabras de Ana resonaron con mi propio dolor y desesperación. Sentí una conexión profunda con ella, como si nuestras almas estuvieran unidas por una tragedia similar. El diario describía cómo Ana había buscado incansablemente a su hijo, hasta que finalmente descubrió que él había muerto en un accidente y su espíritu había quedado atrapado en el cementerio. Ana nunca pudo encontrar paz, y su historia terminó trágicamente cuando murió de pena. Mientras leía las últimas páginas, comprendí que Marcos también había muerto. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos al aceptar esta realidad.
Mi hijo no estaba vivo, y su espíritu estaba atrapado en el cementerio, esperando que lo liberara. Regresé a la cripta una última vez, llevando conmigo el juguete favorito de Marcos, una pequeña camioneta roja. Me arrodillé junto a la lápida y lloré, rogándole que me perdonara por no haberlo encontrado antes. Coloqué el juguete en la lápida y susurré una oración, pidiendo a las fuerzas que fueran que liberaran su espíritu. Sentí un cambio en el aire, como si una pesada carga hubiera sido levantada. Una brisa cálida me envolvió, y por primera vez en años, sentí una paz indescriptible. Sabía que Marcos finalmente había encontrado descanso. Desde esa noche, los sueños cesaron. No volví a ver a Marcos en mis pesadillas, pero su recuerdo permaneció conmigo. Aunque el dolor de su pérdida nunca desapareció por completo, encontré consuelo en saber que su espíritu estaba en paz. El cementerio ya no me causaba temor, sino una extraña sensación de calma. Mi vida cambió drásticamente. Dejé de vivir en la sombra de mi tristeza y empecé a ayudar a otras madres que habían perdido a sus hijos. Formé un grupo de apoyo para padres en duelo, compartiendo mi historia y brindando consuelo a aquellos que habían sufrido pérdidas similares. El dolor compartido nos unió y nos dio fuerza para seguir adelante. Aunque la cicatriz en mi corazón nunca sanará por completo, encontré una nueva razón para vivir. La presencia de Marcos, aunque invisible, sigue acompañándome. Cada vez que visito el cementerio, llevo flores a su tumba y siento su amor eterno. Aprendí que el amor trasciende la muerte y que nuestros seres queridos nunca nos abandonan realmente. Su espíritu vive en nuestros corazones y en los recuerdos que compartimos. Y aunque la pérdida es desgarradora, el amor nos da la fuerza para seguir adelante. Mi historia no es solo una historia de terror, sino una lección de esperanza y redención. A veces, debemos enfrentar nuestros mayores miedos y aceptar la realidad para encontrar la paz. Y en ese proceso, descubrimos que el amor es más fuerte que cualquier maldición o tragedia. Así es como aprendí a vivir con la pérdida de mi hijo y a honrar su memoria cada día. Aunque nunca lo olvidaré, sé que su espíritu está en paz, y eso me da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que algún día nos reuniremos de nuevo en un lugar donde no hay más lágrimas ni dolor. Este es el legado de Marcos, un amor eterno que me guía y me da esperanza. La noche del eclipse. La soledad de la noche en el cementerio siempre me había brindado una extraña sensación de paz. Trabajaba como velador desde hacía ya varios años y había llegado a conocer cada rincón del lugar. Las lápidas, los mausoleos y los caminos serpenteantes formaban parte de mi rutina nocturna. Sin embargo, la noche del eclipse lunar fue diferente, una noche que nunca podré olvidar. Todo comenzó como una noche cualquiera. El aire estaba frío y la luna llena iluminaba el cementerio con un resplandor fantasmal. Sabía que esa noche habría un eclipse, un evento que siempre había considerado fascinante. Empecé mi ronda habitual, caminando lentamente entre las tumbas, revisando que todo estuviera en orden. A medida que avanzaba la noche, el cielo comenzó a cambiar. La luna, tan brillante y dominante, empezó a oscurecerse gradualmente. El aire se volvió más pesado, y una sensación de inquietud se instaló en mi pecho. Algo no estaba bien, y aunque no podía explicarlo, lo sentía profundamente. En medio de mi recorrido, escuché un murmullo. Era un sonido suave, casi imperceptible, que provenía de la zona más antigua del cementerio. Seguí el sonido, mis pasos resonando en el silencio sepulcral. A medida que me acercaba, los murmullos se hicieron más claros, transformándose en cánticos bajos y monótonos. Me escondí detrás de un mausoleo y miré hacia la fuente del sonido. Lo que vi me dejó sin aliento. Un grupo de personas, vestidas con túnicas negras, estaba reunido en un círculo alrededor de una figura tumbada en el suelo. La figura parecía estar atada y, aunque no podía ver claramente desde mi posición, el miedo que irradiaba era palpable. Los cánticos se intensificaron, y uno de los miembros de la secta levantó un cuchillo ceremonial. Mi corazón latía con fuerza, y el pánico se apoderó de mí. Sabía que debía hacer algo, pero mi cuerpo estaba paralizado por el terror.
El cuchillo descendió y el grito que siguió resonó en la noche, helándome la sangre. Finalmente, mi instinto de supervivencia se activó. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido, pero pisé una rama seca que crujió bajo mi pie. Los cánticos cesaron de inmediato y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Escuché pasos acercándose y supe que había sido descubierto. Corrí, mi mente nublada por el miedo. No sabía hacia dónde me dirigía, solo quería alejarme de esa escena horrible. Los pasos detrás de mí se hicieron más rápidos, y podía escuchar las voces murmurando en un idioma que no comprendía. Sentía que me estaban cazando, como un animal acorralado. Me escondí en una pequeña cripta, mis manos temblando mientras cerraba la puerta de hierro con cuidado. La respiración se me cortaba y el sudor frío empapaba mi frente. Podía escuchar susurros afuera, pero no se atrevían a entrar. Cerré los ojos, intentando calmarme, pero las imágenes de lo que había visto no dejaban de atormentarme. Pasé lo que parecieron horas en esa cripta, rezando para que la noche terminara. Cada sonido, cada crujido, hacía que mi corazón saltara. Finalmente, el silencio se hizo más profundo, y supe que el eclipse había terminado. La luz de la luna regresó lentamente, devolviendo al cementerio su aspecto habitual. Salí de la cripta con cautela, mis piernas tambaleándose por el agotamiento. Caminé de regreso a la entrada del cementerio, esperando ver alguna señal de lo que había ocurrido. Pero no había nada. Las tumbas estaban en su lugar, el aire estaba tranquilo, y la única evidencia de mi horrible experiencia eran las manchas de sangre que ya comenzaban a desvanecerse en el suelo. Cuando llegó el relevo de la mañana, intenté explicar lo que había visto, pero mis palabras sonaban locas, incluso para mí. Nadie me creyó, y pronto comencé a dudar de mi propia cordura. Pero sabía lo que había visto, lo que había sentido. Esa noche cambió mi vida para siempre. Aunque traté de seguir con mi trabajo, cada ronda nocturna estaba llena de terror y paranoia. Los murmullos y susurros parecían perseguirme y cada sombra me recordaba la secta y su horrible ritual. Finalmente, dejé el trabajo, incapaz de soportar más el peso de mis recuerdos. La vida nunca volvió a ser la misma. Me mudé a otro pueblo, tratando de escapar de las pesadillas que me atormentaban cada noche. Pero el miedo nunca desapareció. En cada esquina oscura, en cada silencio profundo, siento la presencia de esa noche, recordándome que hay horrores en el mundo que nunca podremos entender. Este relato no es solo una advertencia, sino un testimonio de los horrores que acechan en la oscuridad, esperando el momento adecuado para mostrarse. Porque en la noche del eclipse, aprendí que el mal puede adoptar muchas formas, y que a veces es mejor no buscar respuestas a lo que no podemos comprender. La noche del encuentro. Nunca olvidaré la noche en que decidimos explorar el cementerio de nuestro pueblo. Éramos jóvenes y estúpidos, buscando emociones fuertes sin pensar en las consecuencias. Mi nombre es Javier, y esta es la historia de cómo una decisión imprudente nos llevó al encuentro más aterrador de nuestras vidas. Éramos 5 amigos inseparables: Martín, Ana, Paula, Luis y yo. Habíamos crecido juntos en un pequeño pueblo donde las historias de fantasmas y leyendas urbanas eran parte de nuestra vida cotidiana. Una de las leyendas más populares era la del cementerio antiguo, un lugar que, según los rumores, estaba maldito. El cementerio estaba en las afueras del pueblo, rodeado de un denso bosque que solo se hacía más tétrico bajo la luz de la luna. Decidimos que sería divertido visitarlo a medianoche, armados con linternas y teléfonos móviles para documentar nuestra aventura. Luis, siempre el más valiente del grupo, fue quien sugirió la idea. Esa noche, nos reunimos en el parque del pueblo, desde donde comenzaba el sendero que llevaba al cementerio. La luna llena iluminaba el camino, proyectando sombras alargadas y siniestras. Caminamos en silencio, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Ana, la más supersticiosa del grupo, llevaba un amuleto de protección que su abuela le había dado. Nos reímos de ella, pero en el fondo, todos sentíamos un ligero temor. Llegamos a la entrada del cementerio alrededor de la medianoche.
La reja de hierro oxidado estaba abierta, chirriando al mínimo movimiento del viento. Entramos, sintiendo la atmósfera pesada y opresiva. Las lápidas antiguas, cubiertas de musgo, parecían observarnos en la penumbra. Caminamos entre las tumbas, haciendo bromas nerviosas para aliviar la tensión. Paula, siempre la más práctica, estaba documentando todo con su teléfono, riéndose mientras grababa nuestras caras asustadas. Pero pronto, la risa cesó. De repente, un frío antinatural nos envolvió, como si el aire mismo hubiera sido drenado de todo calor. Las linternas parpadearon y un silencio sepulcral cayó sobre nosotros. Sentí un nudo en el estómago, una sensación de que algo estaba terriblemente mal. Luis fue el primero en notar la figura. Estaba de pie junto a una antigua cripta, envuelta en sombras que parecían moverse con vida propia. Al principio, pensamos que era una estatua, pero cuando giró la cabeza hacia nosotros, supe que estábamos en grave peligro. La figura se movió lentamente hacia nosotros y a medida que se acercaba, vi su rostro. Era una visión de puro mal, ojos rojos como brasas, una sonrisa torcida que mostraba dientes afilados y una piel pálida que parecía brillar en la oscuridad. No había duda, estábamos mirando al mismísimo Satanás. Ana soltó un grito y comenzó a correr. Los demás la seguimos, el pánico apoderándose de nosotros. Corrimos entre las lápidas, tropezando y cayendo, mientras la figura nos perseguía con una calma inquietante. Podíamos escuchar su risa, un sonido gutural que resonaba en nuestros huesos. Llegamos a la reja del cementerio, pero en el caos, Martín se quedó atrás. Nos dimos la vuelta y lo vimos caer al suelo, su linterna rodando lejos de él. Sin pensarlo, regresamos por él. Luis y yo lo levantamos, pero cuando intentamos correr de nuevo, la figura apareció frente a nosotros, bloqueando nuestra salida. El miedo se apoderó de mí como nunca antes. La figura levantó una mano, y de repente, el suelo se abrió bajo nosotros, tragándose a Martín. Su grito de terror resonó en la noche mientras desaparecía en la oscuridad. Ana, Paula, Luis y yo logramos salir del cementerio, pero Martín quedó atrapado. Nunca pudimos encontrarlo. La policía investigó, pero no encontraron ninguna pista. Nos dijeron que había caído en una antigua tumba sin sellar, pero sabíamos la verdad. Habíamos visto algo que no debía existir, algo que no pertenecía a este mundo. Desde esa noche, nuestras vidas cambiaron para siempre. Luis y yo intentamos seguir adelante, pero la culpa y el miedo nos acompañan cada día. Ana se mudó, incapaz de soportar los recuerdos, y Paula dejó de hablar de lo sucedido. Ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Yo, por mi parte, no puedo olvidar lo que vi esa noche. Cada vez que cierro los ojos, veo el rostro de Satanás, escucho su risa y el grito de Martín. Sé que nunca encontraré paz, que esa noche maldita nos dejó marcados para siempre. El cementerio sigue allí, un recordatorio constante de nuestra insensatez. A veces, en las noches de luna llena, creo escuchar la risa gutural en el viento y sé que aún nos observa, esperando, recordándonos que el mal existe y que nadie está realmente a salvo. El cazador nocturno. La oscuridad había caído sobre el cementerio cuando inicié mi turno de vigilancia nocturna. Era una noche sin luna y las sombras parecían extenderse y contraerse con cada movimiento de la linterna que llevaba en la mano. Mi nombre es Jorge y llevaba solo unas semanas trabajando como vigilante nocturno en el antiguo cementerio de San Mateo, un lugar que había visto siglos de historia y muchas más historias enterradas bajo su tierra sagrada. El cementerio tenía una atmósfera inquietante que se intensificaba durante la noche. Las viejas lápidas, cubiertas de musgo y líquenes, parecían susurrar secretos a medida que caminaba entre ellas. Había escuchado rumores sobre el lugar, historias de rituales oscuros y espíritus inquietos, pero siempre las había descartado como meras supersticiones. Una noche, mientras patrullaba cerca de la capilla abandonada en el centro del cementerio, algo llamó mi atención. Una piedra suelta en el suelo reveló una pequeña caja de madera, casi completamente enterrada bajo la tierra.
La recogí, notando su antigüedad y el extraño símbolo grabado en su tapa. La curiosidad me llevó a abrirla, y dentro encontré un viejo diario, sus páginas amarillentas y frágiles por el tiempo. Llevé el diario a mi pequeña oficina en el cobertizo del vigilante y comencé a leerlo bajo la tenue luz de una lámpara. El diario pertenecía a un hombre llamado Sebastián, que vivió en el siglo XVII y se describía a sí mismo como un cazador de brujas. Las primeras entradas detallaban su vida y su misión de erradicar la brujería, pero pronto las páginas comenzaron a relatar algo mucho más oscuro. Sebastián había descubierto que el cementerio de San Mateo era el epicentro de un culto que practicaba rituales oscuros. Describía con detalle cómo había rastreado a los líderes del culto y presenciado ceremonias que invocaban entidades demoníacas. En su última entrada, Sebastián mencionaba un ritual final que realizaría para sellar el lugar y atrapar las almas de los brujos y brujas para siempre. A medida que leía, una sensación de inquietud creció dentro de mí. Las palabras de Sebastián parecían cobrar vida, y podía casi escuchar los gritos y lamentos de aquellos condenados por sus acciones. Cerré el diario, sintiendo que algo no estaba bien, pero tratando de racionalizarlo como una simple historia antigua. Esa noche, mientras hacía mi ronda habitual, los sucesos extraños comenzaron. Primero, escuché susurros entre las lápidas, voces que no pertenecían a ningún ser vivo. Me detuve, tratando de localizar el origen de los sonidos, pero solo encontré el silencio opresivo de la noche. Continué mi camino, pero el malestar en mi pecho no disminuyó. Pasaron varios días y las experiencias paranormales se intensificaron. Empecé a ver sombras que se movían a la periferia de mi visión, figuras oscuras que desaparecían tan pronto como intentaba enfocarlas. La temperatura caía repentinamente sin razón aparente y a menudo sentía como si alguien me estuviera observando desde las profundidades de la noche. Una noche, mientras recorría el cementerio, me encontré frente a la antigua capilla. La puerta, que siempre había estado cerrada con un candado oxidado, estaba abierta de par en par. Una brisa helada emanaba del interior y mi linterna apenas penetraba la oscuridad más allá del umbral. Contra mi mejor juicio, entré. El interior de la capilla estaba cubierto de polvo y telarañas, pero lo que más me llamó la atención fue el altar. Allí, grabado en la piedra, estaba el mismo símbolo que había visto en la caja de madera. En el centro del símbolo había una pequeña abertura, como si algo estuviera destinado a encajar allí. De repente, un fuerte viento azotó el lugar, apagando mi linterna y sumiéndome en la oscuridad total. Sentí una presencia detrás de mí, algo antiguo y malévolo. Giré sobre mis talones y vi, con una claridad aterradora, la figura de un hombre vestido con ropas del siglo XVII, su rostro cubierto por una máscara de hierro. Era Sebastián, o al menos su espectro. En su mano, sostenía una vieja antorcha que iluminaba su rostro con una luz siniestra. Sus ojos eran pozos vacíos de desesperación y odio. En ese momento, supe que el cazador de brujas había sido despertado y que su caza eterna había comenzado una vez más. Corrí de la capilla, mi corazón latiendo con fuerza y mis pensamientos nublados por el miedo. Pero no podía huir de su presencia. Durante los días siguientes, los objetos en mi casa comenzaron a moverse por sí mismos y encontraba notas escritas con una caligrafía antigua, advirtiéndome que el tiempo se acababa. Cada noche, el espectro de Sebastián se acercaba más, susurrando sus advertencias y mostrando visiones de los rituales oscuros que había presenciado siglos atrás. Las visiones eran tan vívidas que sentía el olor de la sangre y escuchaba los gritos de los condenados. La línea entre mi realidad y la suya se desdibujaba cada vez más. En una de las visiones, vi cómo Sebastián realizaba su ritual final en el cementerio, atrapando las almas de los brujos en un círculo de fuego. Pero algo salió mal. En lugar de sellar el mal, él mismo quedó atrapado en su propia trampa, condenado a cazar a los descendientes de aquellos que había jurado destruir. Comprendí que mi única opción era terminar el ritual que Sebastián había comenzado. Volví al cementerio, esta vez llevando conmigo el diario y una réplica del símbolo que había encontrado en la capilla. Seguí las instrucciones del diario, reconstruyendo el círculo de fuego y recitando las palabras en latín que Sebastián había escrito con su propia mano.
La noche estaba en su punto más oscuro cuando completé el ritual. Sentí una presencia poderosa a mi alrededor y el aire se volvió denso y cargado de energía. El espectro de Sebastián apareció una vez más, pero esta vez no estaba solo. Las figuras de los brujos y brujas que había cazado también emergieron, sus rostros deformados por el dolor y el odio. El círculo de fuego se encendió con una intensidad cegadora, y las almas atrapadas comenzaron a ser absorbidas por la luz. Sebastián gritó, un sonido que resonó en todo el cementerio, mientras su forma espectral era arrastrada hacia el centro del círculo. Las llamas consumieron todo a su paso, y sentí una liberación en el aire, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Cuando las llamas finalmente se apagaron, el cementerio quedó en un silencio absoluto. Las sombras que antes habían rondado desaparecieron, y la opresiva atmósfera se disolvió. Me quedé allí, exhausto pero aliviado, sabiendo que había terminado lo que Sebastián no pudo. El diario se convirtió en cenizas en mis manos, llevándose con él los últimos vestigios del cazador de brujas y su casa eterna. Desde esa noche, el cementerio de San Mateo volvió a ser un lugar de descanso y paz, libre de las sombras del pasado. Nunca hablé de lo sucedido con nadie. Sabía que la historia era demasiado increíble para ser creída. Pero cada vez que paso cerca del cementerio, siento una conexión profunda con los eventos que tuvieron lugar. Y aunque las noches vuelven a ser tranquilas, siempre estaré vigilante, recordando que hay fuerzas en el mundo que no deben ser perturbadas. La maldición del cementerio. Siempre pensé que las historias sobre maldiciones y espíritus vengativos eran solo cuentos para asustar a los niños. Crecí en una pequeña ciudad donde todos se conocían y las supersticiones se tomaban en serio. A pesar de eso, yo siempre fui un escéptico. Me llamo Diego, y esta es la historia de cómo mi vida cambió para siempre por una decisión imprudente y codiciosa. El cementerio de nuestra ciudad era un lugar antiguo, con lápidas que databan del siglo XIX. Había escuchado historias sobre cómo algunos de los muertos fueron enterrados con joyas valiosas, especialmente durante tiempos en que los saqueos de tumbas eran comunes. En mi juventud, esa idea me pareció absurda, pero a los 25 años, la desesperación y la necesidad pueden nublar tu juicio. Era una noche de octubre, fría y brumosa. La ciudad estaba en silencio, y el cementerio parecía aún más sombrío bajo la luz tenue de la luna. Había oído rumores sobre una tumba en particular, perteneciente a una mujer rica que murió en el siglo pasado. Decían que había sido enterrada con un collar de diamantes, un tesoro olvidado bajo la tierra. Con una linterna y una pala, me adentré en el cementerio. Mi corazón latía con fuerza, más por la emoción que por el miedo. Encontré la tumba de Doña Clara de la Vega, la mujer de las leyendas. El mausoleo estaba cubierto de musgo y las letras en la lápida apenas eran legibles. Empecé a cavar. El sonido de la pala golpeando la tierra era ensordecedor en la quietud de la noche. Tras lo que parecieron horas, finalmente llegué al ataúd. La tapa estaba pesada y oxidada, pero logré abrirla. Ahí, entre los restos, encontré el collar. Era tan hermoso como lo había imaginado, brillando con un resplandor que parecía casi sobrenatural a la luz de mi linterna. Tomé el collar y lo guardé en mi bolsillo, cerré el ataúd y rellené la tumba. Mientras lo hacía, una sensación incómoda se apoderó de mí, como si alguien me estuviera observando. Desestimé el sentimiento y salí del cementerio, pensando en la fortuna que pronto tendría. Esa noche, cuando llegué a casa, me sentí extraño. No podía dormir, y cuando finalmente lo logré, las pesadillas comenzaron. Soñé con la tumba de Doña Clara, pero en lugar de estar vacía, estaba rodeada de sombras que me miraban con ojos vacíos. Me desperté sudando frío, con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. Encendí la luz, pero no había nadie. Los días siguientes fueron peores. Las pesadillas se volvieron más vívidas y aterradoras. En mis sueños, Doña Clara se levantaba de su tumba, sus ojos vacíos clavados en los míos, susurrando palabras que no entendía pero que me llenaban de un terror indescriptible. Durante el día, comencé a ver sombras en el rabillo del ojo, siempre acechándome.
La paranoia se apoderó de mí. Empecé a evitar los espejos porque sentía que algo más se reflejaba en ellos, algo que no era yo. Dejé de salir de casa, perdiendo mi trabajo y alejando a mis amigos. Mi vida se desmoronaba y el peso del collar en mi bolsillo se sentía cada vez más como una carga insoportable. Finalmente, comprendí que debía devolverlo. Volví al cementerio una noche, igual de oscura y brumosa que la primera vez. Temblaba de miedo, pero sabía que no tenía otra opción. Encontré la tumba de Doña Clara y cavé de nuevo. Cuando abrí el ataúd, coloqué el collar en el pecho de los restos y cerré la tapa. Me arrodillé en la tierra, sollozando, pidiendo perdón a la mujer a la que había profanado. Sentí una brisa fría que me envolvía, como si una mano invisible acariciara mi rostro. En ese momento, supe que mi disculpa había sido escuchada, pero también comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Desde esa noche, las pesadillas cesaron, pero la sensación de ser vigilado nunca me abandonó. Era como si una sombra invisible estuviera siempre a mi lado, recordándome mi pecado. Intenté retomar mi vida, pero el peso de la culpa y el miedo me mantenían prisionero. Años pasaron, y aunque traté de olvidar, cada vez que pasaba cerca del cementerio sentía una presencia que me observaba, silenciosa y constante. Nunca volví a ser el mismo. La codicia me había llevado a un camino de terror del que nunca pude escapar. Mi vida se convirtió en una sombra de lo que había sido, siempre acechado por el espectro de mis acciones. Vivo solo ahora, en una pequeña casa alejada de la ciudad. No tengo familia ni amigos. La gente me considera un excéntrico, un hombre roto por los fantasmas de su pasado. Y aunque la mayoría no cree en maldiciones, yo sé la verdad. Sé que hay cosas que no deben ser perturbadas y que algunas veces el precio de la codicia es más alto de lo que uno puede soportar. Cada noche, antes de dormir, cierro todas las ventanas y puertas, pero sé que no sirve de nada. La presencia siempre está ahí, observando desde las sombras, un recordatorio constante de mi error. He aprendido a vivir con el miedo, a convivir con las sombras. Pero cada vez que cierro los ojos, veo el rostro de Doña Clara, sus ojos vacíos clavados en los míos, susurrando palabras que nunca podré entender, pero que me helarán el alma para siempre. La maldición del cementerio no es solo una historia para asustar a los niños. Es real, y yo soy su testigo viviente. Por eso, cada vez que alguien me pregunta por qué vivo tan apartado, solo les digo que hay cosas que es mejor no buscar, tesoros que es mejor dejar enterrados. Porque a veces, lo que encontramos en la oscuridad del cementerio puede seguirnos por el resto de nuestras vidas. La Noche de los Muertos. El Día de los Muertos en México siempre ha tenido un significado profundo para mí y mi familia. Es una celebración llena de color, música y recuerdos, donde honramos a nuestros seres queridos que han partido. Sin embargo, hace unos años, esta festividad se transformó en una pesadilla que casi me arrebató lo más preciado que tengo, mi hijo. Ese año, como de costumbre, nos preparamos con entusiasmo para la celebración. Mi esposa y yo decoramos un altar con fotos de nuestros abuelos, velas, flores de cempasúchil y ofrendas de comida. Nuestro hijo, emocionado por la festividad, nos ayudó a colocar cada detalle, mientras le contábamos historias sobre nuestros ancestros. El ambiente en nuestro hogar era de alegría y nostalgia, un tributo a la memoria de los que ya no están. La tarde avanzó rápidamente y la noche se acercó. Decidimos ir al cementerio del pueblo para visitar las tumbas de nuestros familiares. La tradición dicta que las almas de los difuntos regresan esa noche para estar con sus seres queridos y queríamos asegurarnos de que se sintieran bienvenidos. Nos vestimos con ropa abrigadora, ya que el clima comenzaba a enfriarse, y llevamos con nosotros velas, incienso y flores. El cementerio estaba lleno de vida. Familias enteras se habían congregado alrededor de las tumbas, decorándolas con esmero y compartiendo historias. El aire estaba impregnado del aroma del incienso y del sonido de las risas y conversaciones. Mi hijo corría de un lado a otro, fascinado por las luces y los colores, mientras mi esposa y yo nos acercábamos a la tumba de mis abuelos. Pasamos un buen rato ahí, rezando y contando anécdotas.
A lo lejos se escuchaba la música de los mariachis y el murmullo de las familias. Todo parecía perfecto, pero entonces algo cambió. Fue un cambio sutil al principio, una sensación de que algo no estaba bien. Miré alrededor y noté que el aire se había enfriado aún más, y una neblina espesa comenzaba a cubrir el cementerio. Mi hijo se había alejado un poco, jugando cerca de una vieja tumba que no reconocí. Al principio, no me preocupé, pues siempre había sido un niño curioso. Pero entonces vi una figura pequeña a su lado, un niño que no había visto antes. Estaba vestido con un traje tradicional y su rostro estaba parcialmente oculto por la neblina. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me acerqué rápidamente, llamando a mi hijo. Cuando llegué, el niño desconocido ya no estaba. Mi hijo, sin embargo, me miraba con una expresión extraña. «Papá, ¿quién era ese niño?», me preguntó. Intenté tranquilizarlo, diciéndole que seguramente era otro niño del pueblo, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Decidimos quedarnos cerca de la tumba de mis abuelos, tratando de no perder de vista a nuestro hijo. Sin embargo, la sensación de inquietud no me abandonaba. La neblina se hizo más densa y el ambiente, que antes era festivo, se tornó sombrío y opresivo. Mi hijo seguía preguntando por el niño, diciendo que quería jugar con él. El tiempo pasaba y la neblina se volvía más espesa. A lo lejos, apenas se distinguían las luces de las velas y las sombras de las personas. De repente, mi hijo desapareció de mi vista. Entré en pánico. Comencé a llamarlo, mi voz resonando en el silencio cada vez más profundo del cementerio. Busqué desesperadamente entre las tumbas, mi corazón latiendo con fuerza. La neblina dificultaba la visión y el miedo se apoderaba de mí. Finalmente, lo vi, parado junto a la misma tumba vieja, de la mano del niño espectral. Este último me miró con ojos vacíos y una sonrisa macabra. Corrí hacia ellos, gritando el nombre de mi hijo. Cuando llegué, el espectro desapareció, dejando a mi hijo temblando de miedo. Lo abracé con fuerza, prometiéndole que todo estaría bien, aunque yo mismo no estaba seguro de ello. Esa noche, decidimos regresar a casa de inmediato. El ambiente en el cementerio se había vuelto demasiado siniestro y sentíamos que algo oscuro acechaba. Al llegar a casa, cerramos todas las puertas y ventanas, intentando protegernos de la presencia maligna que parecía habernos seguido. Mi hijo no paraba de hablar del niño espectral, describiéndolo con detalles inquietantes, su rostro pálido, sus ojos sin vida y la sensación de frío que emanaba de su cuerpo. Intenté consolarlo, pero sus palabras solo aumentaban mi miedo. Sabía que lo que habíamos visto no era de este mundo y que habíamos sido testigos de algo oscuro y malévolo. Esa noche no pude dormir. Cada sonido, cada sombra me ponía en alerta. Sentía que algo nos vigilaba, esperando el momento adecuado para atacar. Finalmente, el cansancio me venció y caí en un sueño inquieto. Desperté de repente, sintiendo un frío glacial en la habitación. Miré a mi alrededor y vi al niño espectral parado junto a la cama de mi hijo. Grité y corrí hacia él, pero el niño desapareció, dejando un rastro de escarcha en el suelo. Mi hijo estaba despierto, temblando de miedo. Lo llevé a nuestra habitación, donde mi esposa y yo tratamos de mantenernos despiertos el resto de la noche. Cada minuto pasaba con una lentitud agonizante y la sensación de peligro no desaparecía. Finalmente, la luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas y con ella, la sensación de amenaza pareció disiparse. Los días siguientes fueron difíciles. Mi hijo estaba traumatizado y nosotros también. Intentamos continuar con nuestras vidas, pero la sombra de lo que habíamos visto esa noche nos perseguía. Mi hijo hablaba menos y parecía más retraído, mientras que mi esposa y yo vivíamos con el temor constante de que el espectro regresara. Investigando un poco, descubrí que la tumba vieja donde habíamos visto al niño pertenecía a un niño que había muerto trágicamente hace muchos años. Según las leyendas locales, su espíritu no había encontrado descanso y vagaba por el cementerio en busca de compañía. La gente del pueblo evitaba esa zona, sabiendo que el niño espectral podía ser peligroso.
Intentamos diversas formas de protección espiritual, desde amuletos hasta bendiciones, pero nada parecía borrar por completo la presencia maligna que sentíamos. Finalmente, decidimos mudarnos a otra ciudad, esperando que la distancia nos brindara algo de paz. La mudanza nos ayudó a sanar, pero las cicatrices de esa noche nunca desaparecieron por completo. Mi hijo poco a poco comenzó a recuperarse, aunque su alegría infantil parecía haber quedado atrás. Mi esposa y yo seguimos adelante, pero cada día de los muertos, el recuerdo de esa noche nos asalta, recordándonos que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni controlar. Esta es mi historia, una advertencia de que, a veces, las tradiciones que honramos pueden ocultar horrores inimaginables. Y aunque intentemos seguir adelante, las sombras del pasado siempre estarán ahí, acechando, esperando el momento adecuado para recordarnos que no estamos tan seguros como creemos. La Dama de Negro. El cementerio del pueblo siempre había sido un lugar de historias susurradas y miradas furtivas. Los ancianos hablaban con reverencia y temor de la Dama de Negro, una figura espectral que aparecía cada noche entre las lápidas. Decían que buscaba a su hijo perdido y que aquellos que se cruzaban en su camino estaban condenados a revivir el dolor de su pérdida. Nunca le di mucha importancia a esos relatos. Eran solo cuentos para asustar a los niños, pensaba. Hasta que una noche, mi escepticismo se puso a prueba. Era una tarde fría de octubre cuando recibí la noticia de la muerte de mi abuelo. Siempre había sido un hombre fuerte y enérgico, pero la edad y las enfermedades terminaron por llevarse su vitalidad. Decidí viajar al pueblo para asistir a su funeral y despedirme de él. Llegué al atardecer, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un tono anaranjado profundo. Después del funeral, sentí la necesidad de quedarme un poco más en el cementerio. Había algo en la tranquilidad del lugar que me daba consuelo. Me senté junto a la tumba de mi abuelo y dejé que los recuerdos fluyeran. Las historias de mi infancia, las lecciones de vida, todo lo que él había significado para mí. El sol desapareció completamente y la oscuridad se apoderó del cementerio. Encendí una vela y la coloqué junto a la lápida. Mientras la llama parpadeaba, sentí una brisa fría que me hizo estremecer. Fue entonces cuando la vi. Entre la niebla que comenzaba a levantarse, una figura femenina apareció. Vestía un largo vestido negro que rozaba el suelo, y su rostro estaba parcialmente oculto por un velo. La observé con fascinación y un creciente temor. Su andar era lento y silencioso, como si flotara sobre el suelo. No había duda, era la Dama de Negro. El pánico comenzó a invadirme. Recordé las historias, los susurros de los viejos del pueblo. Me levanté rápidamente, intentando mantener la calma, y me dirigí hacia la salida del cementerio. Pero mis pies parecían pesados, como si algo invisible tratara de retenerme. La figura se movía entre las tumbas, cada vez más cerca de mí. Podía sentir su presencia, una mezcla de tristeza y desesperación que me envolvía. Me di cuenta de que no tenía sentido correr, debía enfrentarla. Inspiré profundamente y me giré para mirarla directamente. Sus ojos eran pozos oscuros de dolor. Extendió una mano hacia mí y en ese momento comprendí su sufrimiento. No era una amenaza, sino una madre en busca de su hijo. A pesar del terror que sentía, una parte de mí quería ayudarla, aliviar su pena. De repente, el mundo a mi alrededor cambió. Ya no estaba en el cementerio, sino en una casa antigua, iluminada por la luz de las velas. Podía oír el llanto de un niño en alguna parte. Avancé por el pasillo, siguiendo el sonido, hasta llegar a una habitación. En el centro de la habitación, un niño pequeño estaba sentado, abrazando una muñeca de trapo. Levantó la vista y me miró con ojos llenos de lágrimas. Supe que era el hijo de la Dama de Negro. Sentí una conexión inmediata con él, como si su dolor se reflejara en mí. Intenté hablarle, pero no podía emitir sonido alguno. Solo podía observar y sentir su tristeza. La madre apareció en la puerta, su figura espectral iluminada por la tenue luz. Se acercó al niño, pero él no parecía verla. La angustia en su rostro era palpable,
un sufrimiento eterno que no encontraba alivio. Comprendí que estaba atrapado en su dolor, reviviendo su pérdida una y otra vez. Sentí una desesperación creciente, sabiendo que no había nada que pudiera hacer para ayudarla. La imagen se desvaneció y me encontré de nuevo en el cementerio, de pie junto a la tumba de mi abuelo. La figura de la dama de negro se desvanecía lentamente en la niebla. Sabía que su sufrimiento continuaría, y que cualquiera que la viera estaría condenado a revivir su tragedia. Me alejé del cementerio con el corazón pesado, llevando conmigo el dolor de esa madre perdida. Desde aquella noche, mi vida cambió. Las imágenes del niño y su madre perseguían mis sueños, y el sonido de su llanto resonaba en mis oídos. Intenté encontrar información sobre la dama de negro, investigar su historia, pero todo lo que encontré fueron fragmentos de leyendas y relatos incompletos. El cementerio se convirtió en un lugar que evitaba a toda costa. Cada vez que pasaba cerca, sentía una presencia oscura y el aire se volvía helado. Sabía que ella estaba allí, buscando a su hijo, atrapada en un ciclo de dolor sin fin. Decidí alejarme del pueblo, esperando que la distancia pudiera traerme algo de paz. Me mudé a la ciudad, encontré un nuevo trabajo y traté de construir una nueva vida. Pero el recuerdo de esa noche nunca me abandonó. Las personas que me conocían notaban el cambio en mí. Me volví más reservado, evitaba hablar del pasado y, sobre todo, del cementerio. Pero, en las noches solitarias, cuando el silencio era abrumador, sentía su presencia, como si su dolor hubiera dejado una marca imborrable en mi alma. Con el tiempo, comprendí que no podía huir de lo que había visto. Decidí regresar al pueblo y enfrentar la realidad. Sabía que debía encontrar una manera de ayudar a la dama de negro, liberar su espíritu y el de su hijo de su tormento eterno. Volví al cementerio con determinación, llevando conmigo ofrendas y objetos que creía podrían ayudar. Flores, velas y una muñeca de trapo similar a la que había visto en la visión. Me arrodillé junto a una lápida antigua y recé, pidiendo paz para los espíritus atrapados. La noche se volvió fría y la niebla se levantó una vez más. La figura de la dama de negro apareció lentamente, avanzando entre las tumbas. Esta vez, no sentí miedo, sino compasión. Colocé la muñeca de trapo sobre la lápida y encendí las velas. La dama de negro se detuvo frente a mí, su rostro todavía oculto por el velo. Extendió una mano hacia la muñeca y, por un momento, una expresión de alivio cruzó su rostro. La niebla comenzó a disiparse y su figura se desvaneció lentamente. El aire se sintió más ligero, como si una carga pesada hubiera sido levantada. Me quedé allí, arrodillado, sintiendo una paz que no había sentido en años. Sabía que, de alguna manera, había ayudado a la dama de negro a encontrar algo de consuelo. Me alejé del cementerio con la certeza de que su espíritu finalmente podría descansar. A partir de ese momento, el cementerio perdió su atmósfera opresiva y la presencia oscura desapareció. Las historias de la dama de negro se desvanecieron con el tiempo, convirtiéndose en un recuerdo distante. Aunque nunca supe la verdadera historia detrás de la dama de negro, entendí que su dolor había sido real y que había encontrado paz gracias a mi intervención. Mi vida cambió para mejor, llevándome a apreciar la importancia de enfrentar nuestros miedos y buscar la verdad, no importa cuán aterradora pueda ser. Los niños de la cripta. La bruma matutina envolvía el antiguo cementerio, creando una atmósfera de silencio y desolación. Caminaba entre las lápidas cubiertas de musgo, sintiendo el peso de la historia en cada paso. Este lugar, olvidado por el tiempo y la memoria, había sido testigo de tragedias innombrables y misterios sin resolver. Había heredado la pequeña casa de campo cercana del cementerio de mi abuela, quien siempre me advertía que evitara el lugar después del anochecer. Solía pensar que sus advertencias eran solo supersticiones de una mujer mayor, pero pronto descubriría cuán equivocada estaba. Todo comenzó una mañana fría de octubre. Mientras paseaba por el cementerio, noté algo extraño: una de las tumbas de los niños estaba abierta. La lápida, que pertenecía a un niño llamado Tomás, estaba ladeada y la tierra removida. Me acerqué con cautela, sintiendo una creciente inquietud.
Miré dentro de la tumba y vi que estaba vacía. El aire se tornó más pesado y sentí que alguien me observaba. Me di la vuelta rápidamente, pero no vi a nadie. Solo la espesa niebla que comenzaba a ascender entre las lápidas, envolviendo todo a su paso. Decidí regresar a la casa, tratando de sacudirme la sensación de ser vigilado. Los días siguientes trajeron más sorpresas inquietantes. Cada mañana encontraba más tumbas de niños abiertas, todas vacías. Los nombres en las lápidas se repetían en mi mente: Ana, Pedro, Sofía, todos habían muerto a una edad temprana y en circunstancias misteriosas. Empecé a investigar en los archivos de la biblioteca local y descubrí que todos estos niños habían fallecido en un corto periodo, a principios del siglo XX, y las causas de sus muertes nunca fueron esclarecidas. Una noche, desperté sobresaltado por un ruido extraño. Me levanté y miré por la ventana. La niebla era tan espesa que apenas podía ver el cementerio. Sin embargo, pude distinguir figuras pequeñas moviéndose lentamente entre las lápidas. Parecían niños, pero sus movimientos eran antinaturales, como si estuvieran flotando. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba la escena. Las figuras se dirigían hacia una cripta antigua situada en el centro del cementerio, conocida como la cripta de los niños. Esta estructura había sido construida para albergar los cuerpos de los niños que murieron en las misteriosas circunstancias. Nadie se aventuraba cerca de la cripta, pues se decía que estaba maldita. Decidí que era hora de enfrentar mis miedos y descubrir qué estaba pasando. Al día siguiente, me armé de valor y me dirigí a la cripta. La puerta de hierro forjado estaba oxidada y apenas se mantenía cerrada. Con un empujón, logré abrirla y una ráfaga de aire helado me golpeó el rostro. El interior de la cripta era oscuro y húmedo. Bajé los escalones de piedra, sintiendo cada uno de ellos bajo mis pies temblorosos. Un olor a tierra y descomposición llenaba el aire. La luz de mi linterna apenas iluminaba el camino, revelando ataúdes alineados a lo largo de las paredes. Mientras avanzaba, vi algo que me dejó sin aliento. Los ataúdes estaban abiertos y vacíos, igual que las tumbas en el exterior. La sensación de ser observado se intensificó y los susurros comenzaron a llenar el espacio. No podía entender las palabras, pero el tono era de desesperación y tristeza. Decidí continuar, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor. Al llegar al fondo de la cripta, encontré un gran ataúd de piedra. La tapa estaba parcialmente abierta y dentro vi un antiguo libro cubierto de polvo. Lo tomé con cuidado y lo abrí. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y textos en latín. No podía entenderlo, pero sentí que contenía la clave para entender lo que estaba pasando. Regresé a la casa con el libro, decidido a descifrar su contenido. Pasé noches enteras estudiando los símbolos y tratando de traducir el texto. Lo que descubrí fue aterrador. El libro contenía rituales de necromancia y relatos de prácticas oscuras realizadas en el cementerio. Al parecer, un grupo de ocultistas había utilizado a los niños en sus rituales, sacrificándolos para obtener poder y conocimiento prohibidos. Los espíritus de los niños no habían encontrado paz y ahora sus almas erraban por el cementerio, buscando justicia o venganza. Comprendí que debía hacer algo para liberarlos de su tormento eterno. Decidí realizar un ritual de purificación descrito en el libro, con la esperanza de que esto los ayudaría a descansar en paz. La noche del ritual, el cementerio estaba cubierto de una niebla aún más espesa de lo habitual. Me dirigí a la cripta con todos los elementos necesarios, velas, hierbas y el libro. Preparé el altar improvisado y comencé a recitar las palabras en latín. A medida que lo hacía, los susurros a mi alrededor se intensificaron, llenando la cripta con un coro de lamentos. De repente, la temperatura cayó drásticamente y las velas se apagaron. Me quedé en la oscuridad total, sintiendo presencias a mi alrededor. Unos ojos brillantes aparecieron en la penumbra, mirándome fijamente. Sabía que eran los espíritus de los niños, esperando que cumpliera mi promesa de liberarlos. Continué el ritual, mi voz temblando mientras pronunciaba las palabras finales. Una luz suave comenzó a emanar del libro, iluminando la cripta.
Los espíritus se acercaron a la luz y por un momento sus rostros mostraron una expresión de paz. Luego, uno a uno, comenzaron a desvanecerse, como si finalmente encontraran el descanso que tanto anhelaban. Cuando el último espíritu desapareció, la luz del libro se extinguió y la cripta quedó en silencio. Salí al exterior, sintiendo una extraña calma en el aire. La niebla se había disipado y el cementerio parecía más tranquilo, como si una pesada carga hubiera sido levantada. Desde esa noche, no volví a ver las figuras infantiles en la niebla, ni encontré más tumbas abiertas. La historia del cementerio quedó grabada en mi memoria como un recordatorio de los horrores que pueden acechar en el pasado y de la importancia de enfrentar nuestros miedos y buscar la verdad, sin importar cuán aterradora pueda ser. Nunca supe exactamente qué había desatado los eventos en el cementerio, pero una cosa era segura: los niños finalmente encontraron la paz que se les había negado durante tanto tiempo. Y aunque la tranquilidad había regresado, el eco de sus susurros aún resonaba en mi mente, recordándome siempre el precio de los secretos oscuros y el poder de la redención. La maldición de la caja de música. Trabajar como sepulturero nunca fue mi primera opción, pero en un pueblo pequeño como el nuestro, las opciones de empleo no son abundantes. Me llamo Andrés, y por más de 10 años, mi vida ha estado entrelazada con el cementerio local. La soledad del lugar y la tranquilidad de las noches me brindaban una paz que pocas personas pueden entender. Sin embargo, aquella rutina pacífica se rompió una noche cuando una antigua caja de música cambió mi vida para siempre. Todo comenzó una noche de invierno. El viento helado silbaba entre las lápidas y la luna llena iluminaba el cementerio con un resplandor espectral. Era mi turno nocturno, un trabajo que consistía en vigilar el lugar y asegurarme de que no hubiera intrusos. La mayoría de las veces no pasaba nada fuera de lo común, pero esa noche algo me perturbó profundamente. Mientras realizaba mi ronda habitual, escuché una melodía suave y melancólica. Al principio, pensé que era el viento jugando trucos con mi mente, pero la música persistió, resonando en el aire como un eco lejano. Seguí el sonido, intrigado y algo inquieto, hasta llegar a una antigua tumba olvidada en una esquina del cementerio. La tumba pertenecía a una familia que había sido prominente en el pueblo hace más de un siglo. Las inscripciones en la lápida estaban desgastadas, casi ilegibles. La música parecía emanar del suelo mismo. Armado con una pala, comencé a cavar, impulsado por una mezcla de curiosidad y un temor inexplicable. Después de un rato, mi pala golpeó algo sólido. Escarbé con más cuidado y descubrí una caja de madera decorada con intrincados grabados. Parecía antigua, y al tocarla, la melodía se hizo más clara. La abrí con manos temblorosas, revelando una delicada figura de bailarina girando al compás de la música. Sin embargo, al abrir la caja, sentí una corriente de aire frío que me hizo retroceder. Esa noche, llevé la caja a mi pequeña caseta en el cementerio. La música continuaba, hipnótica y triste. Decidí no pensar más en ello y traté de dormir. Pero el sueño no me trajo descanso, sino pesadillas. En mis sueños, me encontraba en el cementerio, pero no era el mismo lugar que conocía. Las lápidas se erguían como sombras amenazantes y el aire estaba cargado de un silencio opresivo. De repente, una figura apareció frente a mí. Era un hombre, su rostro contorsionado por el dolor y el miedo. Sin previo aviso, reviví sus últimos momentos, un accidente terrible, el dolor insoportable y finalmente, la oscuridad de la muerte. Me desperté sudando y temblando. La caja de música seguía sonando. Pensé que tal vez estaba enfermando, que el trabajo y la soledad estaban afectando mi mente. Pero las noches siguientes fueron peores. Cada vez que dormía, la caja de música me llevaba a revivir las muertes de aquellos enterrados en el cementerio. No era solo el dolor físico, sino el terror y la desesperación que sentían en sus últimos momentos. Una mujer que había sido asesinada brutalmente, un niño que murió de una enfermedad dolorosa, un anciano que se ahogó en su propia cama. Cada muerte era más horrible que la anterior y cada vez me despertaba sintiendo su sufrimiento como si fuera el mío propio.
Intenté deshacerme de la caja, pero cada vez que la arrojaba lejos, la encontraba de nuevo en mi caseta, la música sonando más fuerte, más insistente. Me di cuenta de que la caja estaba ligada a mí de alguna manera, y que no me liberaría hasta que entendiera lo que quería. Consulté con los pocos ancianos del pueblo que aún recordaban las viejas historias. Me hablaron de una maldición, una antigua caja de música que pertenecía a una mujer que había sido acusada de brujería y ejecutada injustamente. La caja había sido enterrada con su familia como un intento de contener su maldición. Ahora, al haberla desenterrado, había liberado el mal que contenía. Desesperado y sin saber qué más hacer, regresé a la tumba donde había encontrado la caja. La melodía era ensordecedora ahora, una letanía de lamentos y gritos silenciosos. Empecé a cavar, decidido a devolver la caja a su lugar y acabar con la maldición. Pero mientras lo hacía, las visiones se hicieron más intensas, más reales. Vi a la mujer, la dueña original de la caja, siendo arrastrada por la multitud enfurecida. Sentí el terror y la injusticia de su situación, el odio y el dolor que la rodeaban. Cuando finalmente fue ejecutada, su espíritu había quedado atrapado, buscando venganza y justicia. Con lágrimas en los ojos, pedí perdón a la mujer y a todas las almas que había perturbado. Coloqué la caja de música de vuelta en el suelo y comencé a cubrirla con tierra. La melodía se desvaneció gradualmente, hasta que solo quedó el silencio del cementerio. Me arrodillé sobre la tumba, agotado y quebrantado. Sentí una paz extraña, como si las almas atormentadas finalmente hubieran encontrado descanso. Desde esa noche, las pesadillas cesaron y la música ya no me perseguía. Aunque las noches volvieron a ser tranquilas, nunca pude olvidar lo que había experimentado. Las visiones, el dolor y el sufrimiento de esas almas dejaron una marca indeleble en mi mente. Sabía que el cementerio nunca sería solo un lugar de descanso para los muertos, sino un sitio cargado de historias y sufrimientos que nunca deberían ser perturbados. Mi vida como sepulturero continuó, pero con una nueva comprensión y respeto por los muertos. Aprendí a escuchar el silencio del cementerio, a sentir la presencia de aquellos que habían pasado y a tratar sus tumbas con una reverencia que nunca antes había conocido. Nunca hablé de la caja de música a nadie más, temiendo desatar la maldición de nuevo. Sin embargo, cada vez que escucho una melodía similar, un escalofrío recorre mi espina dorsal y me recuerda los horrores que una vez enfrenté. Ahora, cada vez que paso por la tumba donde enterré la caja, me detengo un momento para ofrecer una oración silenciosa. No solo por las almas que perturbé, sino también por mi propia redención. Porque en el cementerio aprendí que el pasado nunca está realmente enterrado, y que algunas historias están destinadas a permanecer en la oscuridad donde pertenecen. Este relato no es solo una advertencia, sino un testimonio de las consecuencias de nuestra curiosidad y de la importancia de respetar lo que no entendemos. Porque a veces, desenterrar los secretos del pasado puede desatar fuerzas que no podemos controlar y enfrentarnos a horrores que nunca podríamos haber imaginado. La mujer de blanco. Trabajar como velador en un cementerio no es un empleo para cualquiera. Hay que tener una disposición especial para la soledad, el silencio y la compañía de los muertos. Para mí, esa soledad siempre había sido un consuelo, un refugio lejos del bullicio del mundo exterior. Sin embargo, lo que experimenté hace unos años cambió para siempre mi percepción de la tranquilidad nocturna del cementerio. Todo comenzó una noche de invierno. El frío había comenzado a arreciar y las noches se habían vuelto especialmente oscuras y lúgubres. Me abrigué bien antes de comenzar mi ronda nocturna, llevando una linterna y un termo de café para mantenerme alerta. El cementerio estaba en completo silencio, salvo por el crujido ocasional de las ramas y el susurro del viento entre las tumbas. Mientras caminaba entre las lápidas, noté algo extraño. A lo lejos, cerca de una sección antigua del cementerio que rara vez visitaba, escuché un sonido que me heló la sangre. Era un grito, un alarido desgarrador que parecía venir de las profundidades mismas del infierno. Me detuve en seco, tratando de localizar la fuente del sonido, pero no había nada más que el silencio sepulcral. Sacudí la cabeza,
pensando que el viento había jugado una mala pasada a mis oídos. Continué con mi ronda, pero el incidente quedó grabado en mi mente. La noche siguiente, el grito volvió. Esta vez era más claro, más definido, y parecía venir de un sepulcro en particular, uno que estaba en una esquina apartada del cementerio. Decidí investigar. Siguiendo el sonido, llegué a una antigua tumba cubierta de musgo y rodeada de hierbas crecidas. La lápida estaba erosionada por el tiempo y apenas se podía leer el nombre grabado en ella. El grito cesó tan pronto como me acerqué, dejándome en un silencio inquietante. Hice una pequeña investigación y descubrí que la tumba pertenecía a una mujer que había sido enterrada hace muchos años. La historia decía que había sido asesinada y enterrada viva, una tragedia que había dejado su espíritu atrapado en el lugar de su descanso eterno. Los lugareños contaban que su alma en pena vagaba por el cementerio, buscando justicia o, al menos, un poco de paz. Las siguientes noches, los gritos continuaron. Cada vez que intentaba acercarme al sepulcro, el sonido se detenía, como si la presencia de alguien vivo interrumpiera su lamento. Comencé a sentir una creciente desesperación. Algo debía hacerse para ayudar a esa pobre alma atrapada en su tormento eterno. Una noche, armado con valor y determinación, llevé conmigo una pala y una linterna más potente. Decidí que debía intentar algo, lo que fuera, para liberar a esa alma en pena. Llegué al sepulcro justo cuando los gritos comenzaron de nuevo. La luna llena iluminaba el cementerio, creando sombras alargadas y siniestras. Comencé a cavar. Cada palada de tierra que removía parecía hacer que los gritos se intensificaran. Finalmente, llegué al ataúd, un viejo féretro de madera podrida. Lo abrí con cuidado, esperando encontrar solo huesos, pero lo que vi me dejó sin aliento. El cadáver de una mujer, vestido con un traje blanco descompuesto por el tiempo, yacía dentro. Su rostro, aunque desfigurado por la muerte, tenía una expresión de sufrimiento indescriptible. En ese momento, sentí una presencia a mi espalda. Me giré y vi la figura espectral de una mujer vestida de blanco. Sus ojos, vacíos y oscuros, me miraban con una mezcla de desesperación y súplica. Comprendí que quería algo, una forma de liberarse de su tormento eterno. Intenté hablarle, pero mi voz se quebró en un susurro. Ella simplemente extendió una mano hacia el féretro y en ese instante supe lo que debía hacer. Cerré el ataúd y comencé a rezar, pidiendo a cualquier entidad benevolente que escuchara mis súplicas que liberara a esta pobre alma. Los gritos se intensificaron, convirtiéndose en un lamento que parecía resonar en todo el cementerio. Finalmente, con un último alarido, el sonido cesó. El silencio que siguió fue abrumador, pero diferente, como si una pesada carga hubiera sido levantada del ambiente. La figura de la mujer de blanco desapareció, desvaneciéndose en la noche. Me quedé allí, arrodillado junto al sepulcro, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que había hecho lo correcto, pero el miedo y la adrenalina me dejaron temblando. Las noches siguientes fueron tranquilas, sin los gritos espeluznantes que habían plagado mis rondas. La atmósfera del cementerio parecía más ligera, más en paz. Sentí que había ayudado a esa alma atormentada a encontrar el descanso que tanto anhelaba. Sin embargo, la experiencia me dejó marcado. Cada vez que pasaba cerca de ese sepulcro, recordaba los gritos y la desesperación en los ojos del espectro. Sabía que, aunque su espíritu había sido liberado, la tragedia de su muerte nunca podría ser borrada. Con el tiempo, la historia se convirtió en una leyenda entre los habitantes del pueblo. Los más jóvenes contaban la historia con una mezcla de miedo y fascinación, mientras que los más viejos simplemente asentían, reconociendo la verdad detrás de las palabras. Aunque he seguido trabajando en el cementerio, mi perspectiva ha cambiado. Ya no veo el lugar como un simple campo de tumbas, sino como un espacio sagrado, donde cada alma tiene su historia y su dolor. He aprendido a respetar a los muertos y a entender que, a veces, necesitan nuestra ayuda para encontrar la paz. Esta es mi historia, una advertencia y un testimonio de que, incluso en la muerte, las almas pueden quedar atrapadas en su sufrimiento. Y aunque podamos temer a lo desconocido, debemos recordar que, al final, todos buscamos lo mismo, un lugar donde descansar en paz.
El llanto en la noche. El cementerio siempre ha sido un lugar de silencio y reposo, un refugio para aquellos que han dejado este mundo y para los vivos que buscan recordar y llorar a sus seres queridos. Pero para mí, un vigilante nocturno se ha convertido en un lugar de inquietud y terror. Mi trabajo consistía en recorrer los caminos entre las tumbas, asegurándome de que todo estuviera en orden. La mayoría de las noches eran tranquilas, pero recientemente algo había cambiado. Todo comenzó hace unas semanas. Cada noche, a las 3 de la madrugada, escuchaba el llanto de una niña. Al principio pensé que era mi imaginación o tal vez el eco de algún animal nocturno. Pero la tercera noche, el llanto era tan claro que me heló la sangre. Parecía venir de una zona específica del cementerio, un rincón antiguo donde pocas personas visitaban. Decidí investigar. Con mi linterna en mano, seguí el sonido del llanto a través de las sombras de las lápidas y mausoleos. El llanto me condujo a una tumba sin nombre, un montículo de tierra cubierto de maleza. No había ninguna lápida ni indicación de quién podría estar enterrado allí. La tumba no estaba en los registros del cementerio, lo cual me pareció extraño, pero no tanto como para detenerme. Cada noche, el llanto se hacía más fuerte y más desesperado. No podía ignorarlo. Finalmente, después de muchas noches de duda y miedo, decidí abrir la tumba. Utilicé una pala que encontré en el cobertizo de herramientas del cementerio y comencé a cavar. El trabajo fue agotador, pero el llanto persistente me dio fuerzas. Después de horas de esfuerzo, mi pala chocó contra algo duro. Aparté la tierra con las manos temblorosas y descubrí un pequeño ataúd de madera, deteriorado por el tiempo. Al abrirlo, lo que encontré me dejó sin aliento, una muñeca antigua, con un rostro pintado a mano y un vestido de encaje raído. Junto a la muñeca había una grabadora de voz antigua, con una cinta que giraba lentamente. El llanto provenía de la grabadora. Era un lamento infantil, una mezcla de dolor y desesperación que me hizo estremecer. Apagué la grabadora, pero el eco del llanto parecía seguir resonando en mi cabeza. Guardé la muñeca y la grabadora en una bolsa y me dispuse a regresar a la caseta del vigilante, tratando de comprender lo que había descubierto. Esa noche, no pude dormir. El llanto seguía resonando en mis oídos y las sombras en mi pequeña habitación parecían cobrar vida propia. Sentí una presencia fría y oscura que me observaba, aunque no podía verla. Intenté racionalizar lo sucedido, diciéndome que solo era una antigua grabación olvidada, pero algo dentro de mí sabía que había más. A la noche siguiente, el llanto no se escuchó en el cementerio. Sentí un alivio momentáneo, pero este se desvaneció rápidamente cuando llegué a mi casa después del turno. Apenas abrí la puerta, escuché el mismo llanto, ahora proveniente de mi propio hogar. Seguí el sonido hasta mi sala de estar y encontré la bolsa con la muñeca y la grabadora sobre la mesa, aunque recordaba haberla dejado en la caseta del vigilante. Desesperado, encendí la grabadora para detener el llanto, pero la cinta se había detenido. El llanto continuaba, incesante, como si estuviera resonando en las paredes de mi casa. Empecé a buscar frenéticamente cualquier otra fuente del sonido, pero no encontré nada. Las noches siguientes fueron un tormento. El llanto se hacía más fuerte y más penetrante, y comencé a ver sombras moviéndose en los rincones de mi casa. Figuras espectrales de una niña aparecían en mis sueños, siempre llorando, siempre llamándome. Me di cuenta de que había liberado algo oscuro y antiguo al abrir esa tumba, algo que ahora estaba vinculado a mí. Intenté deshacerme de la muñeca y la grabadora, llevándolas de vuelta al cementerio y enterrándolas de nuevo. Pero el llanto no cesaba. En cambio, la presencia oscura en mi hogar se hacía más fuerte, más tangible. Sentía manos frías rozando mi piel, susurros en la noche que me hablaban en un idioma antiguo y olvidado. Busqué ayuda en todas partes, sacerdotes, médiums, incluso investigadores paranormales. Pero nadie pudo detener el llanto. Cada intento de exorcismo o purificación solo parecía enfurecer a la entidad más. Mis amigos y familiares comenzaron a alejarse de mí, incapaces de soportar la atmósfera opresiva y el constante lamento. Mi salud se deterioró rápidamente. No podía dormir, no podía comer.
Perdí mi trabajo en el cementerio, ya que era incapaz de cumplir con mis deberes. Mi vida se desmoronaba, consumida por el llanto y las sombras que ahora dominaban mi existencia. Una noche, mientras el llanto resonaba más fuerte que nunca, una figura apareció a los pies de mi cama. Era la niña de mis sueños, su rostro pálido y demacrado, sus ojos llenos de lágrimas. Me susurró algo que no pude entender, pero sentí un dolor profundo en mi pecho. Me di cuenta de que la única forma de detener el llanto era descubrir la verdad detrás de esa tumba sin nombre. Regresé al cementerio por última vez, armado con una pala y una determinación desesperada. Cavé más profundo, buscando algo que me diera respuestas. Finalmente, encontré un diario viejo, mojado y cubierto de tierra. Las páginas estaban llenas de escritos en un idioma que no podía comprender, pero las últimas páginas estaban en inglés. El diario relataba la historia de una familia que había vivido cerca del cementerio hace más de un siglo. La hija menor había desaparecido misteriosamente y sus padres, consumidos por el dolor, comenzaron a realizar rituales oscuros para intentar traerla de vuelta. El diario hablaba de pactos con entidades malignas y sacrificios humanos. Al parecer, habían sellado el espíritu de su hija en la muñeca, esperando que algún día alguien la encontrara y completara el ritual. Comprendí que al abrir la tumba y activar la grabadora, había liberado el espíritu atrapado de la niña, pero también había despertado a las entidades oscuras que sus padres habían invocado. Estas entidades ahora me perseguían, alimentándose de mi miedo y desesperación. No sabía cómo detenerlas. Mi única esperanza era encontrar a alguien que pudiera comprender el idioma del diario y realizar un ritual para apaciguar a los espíritus. Pero el tiempo se agotaba. El llanto de la niña se hacía más fuerte y las sombras en mi casa se volvían más agresivas. Una noche, al borde de la locura, decidí enfrentarme a la entidad directamente. Me armé con el diario y la grabadora y regresé al cementerio, al lugar donde todo había comenzado. Encendí la grabadora y comencé a leer las palabras del diario en voz alta, esperando que de alguna manera esto calmara a los espíritus. El aire a mi alrededor se volvió frío y pesado, y las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor, formando figuras grotescas y distorsionadas. Sentí una mano fría en mi hombro y un susurro en mi oído: no puedes escapar. El llanto de la niña se transformó en un grito agudo y desesperado, y las sombras se abalanzaron sobre mí. Sentí un dolor indescriptible, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Todo se volvió negro, y caí al suelo, sin fuerzas para seguir luchando. Desperté al amanecer, tendido en el suelo del cementerio. El diario y la grabadora habían desaparecido, y el llanto había cesado. Me sentí vacío, como si una parte de mí hubiera sido arrancada para siempre. Regresé a mi casa, esperando encontrarla libre de la presencia oscura, pero las sombras aún estaban allí, aunque más tenues. El llanto ya no me perseguía, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. La niña había encontrado su descanso, pero yo había quedado marcado para siempre por las entidades oscuras que sus padres habían invocado. Mi vida había cambiado irrevocablemente y sabía que nunca volvería a ser el mismo. Ahora, cada noche, siento la presencia de las sombras, esperando en la oscuridad. El llanto ha cesado, pero los susurros persisten, recordándome que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse completamente. La noche en el cementerio maldito. Recuerdo la noche más aterradora de mi vida con una claridad que desearía no tener. Era una noche oscura, sin luna, y el aire estaba cargado de una humedad que se pegaba a la piel. Tenía 17 años y, como muchos adolescentes, buscaba emociones fuertes, desafiando los límites y poniendo a prueba mi valentía y la de mis amigos. Habíamos escuchado historias sobre un cementerio abandonado a las afueras del pueblo. Se decía que estaba maldito, que un cura había muerto poseído por un demonio y que su espíritu aún rondaba el lugar. Nadie en su sano juicio se aventuraba allí después del atardecer. Para nosotros, esto era la oportunidad perfecta para un desafío. Esa noche, nos reunimos en casa de uno de mis amigos.
Éramos 5 en total, cada uno tratando de ocultar su nerviosismo con bromas y risas forzadas. Habíamos llevado linternas, aunque sabíamos que apenas iluminarían en la negrura que se cernía sobre el cementerio. Cuando llegó el momento, salimos hacia nuestro destino, sin saber que estábamos caminando hacia una pesadilla. El camino hacia el cementerio estaba desierto. A medida que nos acercábamos, la vegetación se hacía más densa y las sombras parecían alargarse, como si quisieran atraparnos. El aire se volvió más frío y un silencio inquietante nos envolvió. Ninguno de nosotros lo dijo en voz alta, pero todos sabíamos que algo estaba mal. Llegamos a la entrada del cementerio, una verja de hierro oxidada que se abría con un chirrido que resonó en la noche. Nos adentramos con cautela, sintiendo que cada paso nos llevaba más profundo en una oscuridad tangible. Las lápidas estaban cubiertas de musgo y enredaderas, y el ambiente era sofocante, como si el mismo aire estuviera impregnado de muerte. Comenzamos a explorar, con las linternas proyectando haces de luz que apenas rompían la penumbra. Todo estaba en silencio, excepto por el crujido ocasional de nuestras pisadas sobre la grava y las hojas secas. De repente, uno de mis amigos sugirió que encontráramos la tumba del cura maldito. Pensamos que sería el reto definitivo, demostrar que no teníamos miedo. Era una idea estúpida, pero en ese momento, ninguno de nosotros quería parecer cobarde. Buscamos durante un rato hasta que encontramos una tumba grande, con una cruz rota y grabados ilegibles. Estábamos seguros de que era la del cura. Uno de mis amigos, el más valiente de nosotros, decidió que debíamos invocar al espíritu para comprobar si la maldición era real. Nos reímos nerviosamente, pensando que era solo un juego. Pero cuando comenzó a recitar un viejo conjuro que había encontrado en internet, el ambiente cambió drásticamente. El aire se volvió aún más frío y una bruma espesa comenzó a levantarse del suelo. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Algo estaba muy mal. De repente, escuchamos un ruido, como un susurro, que crecía en intensidad. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Las sombras alrededor de nosotros comenzaron a moverse de forma antinatural, como si tuvieran vida propia. Uno de mis amigos gritó, señalando hacia la bruma. Allí, entre la neblina, vimos una figura. Era alta y delgada, con un hábito de sacerdote desgarrado y un rostro oculto en las sombras. Pero sus ojos eran pozos de oscuridad pura. La figura comenzó a avanzar hacia nosotros y el pánico se apoderó de nuestro grupo. Corrimos en todas direcciones, intentando escapar. La confusión y el terror nos separaron y pronto me encontré solo, corriendo entre las lápidas, escuchando los gritos de mis amigos resonar en la noche. El miedo me cegaba y no sabía a dónde ir. Tropecé y caí, mi linterna rodando lejos de mí y dejándome en la oscuridad. Mientras yacía allí, sentí una presencia a mi lado. Miré y vi al cura, su rostro deformado por una mueca de odio. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Me levanté y seguí corriendo, sin dirección, solo con la desesperada necesidad de alejarme de esa cosa. Finalmente, encontré la verja de entrada y salí del cementerio, jadeando y con el corazón a punto de estallar. Mis amigos comenzaron a aparecer, uno por uno, todos pálidos y temblando. Pero faltaba uno. Lo buscamos desesperadamente, llamando su nombre, pero no hubo respuesta. Finalmente, regresamos al pueblo y llamamos a la policía. La búsqueda duró toda la noche y la mañana siguiente. Encontraron a nuestro amigo al pie de una tumba, su rostro congelado en una expresión de terror absoluto. La autopsia reveló que había muerto de un paro cardíaco, probablemente debido al miedo extremo. El incidente fue registrado como un accidente trágico, pero nosotros sabíamos la verdad. Después de esa noche, ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Nos distanciamos, incapaces de enfrentar lo que habíamos vivido. Yo tuve pesadillas durante meses, siempre viendo esos ojos oscuros y vacíos del cura maldito. Cada vez que cerraba los ojos, sentía su presencia, como si estuviera esperando, acechando en la oscuridad. Eventualmente, me mudé del pueblo, tratando de dejar atrás los recuerdos. Pero incluso ahora, muchos años después, el miedo persiste.
Sé que lo que vimos esa noche era real, y que hay cosas en este mundo que no deben ser desafiadas. El cementerio sigue allí, abandonado y maldito, una advertencia silenciosa de los horrores que pueden esconderse en la oscuridad. Esta es una advertencia para todos aquellos que buscan emociones fuertes sin considerar las consecuencias. Hay lugares en este mundo que están mejor dejados en paz y secretos que nunca deberían ser desenterrados. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Relatos de Terror Nocturno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo video.